Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Sociedad Médica les doy la más cordial bienvenida a este sexto Congreso Internacional de Ultrasonido. Y esta primera participación será abarcar el tema de Doppler carotídeo. Es importante recordar que la enfermedad cerebrovascular es la quinta causa de muerte en Estados Unidos, que aproximadamente 600,000 pacientes tendrán secuelas de EBC del tipo de afasia, parálisis, etcétera, que el 87% de estos casos son de tipo isquémico y que aparentemente para el 2030 se proyecta que el 4% de la población mayor a los 18 años tendrá algún evento durante su vida. El costo anual para atender el stroke aumentará en 2030 el 129%, y como se puede observar en esta gráfica, el incremento anual es muy evidente. Para el 2025 se espera un número muy alto de pacientes que puedan tener algún evento de stroke. Para estudiar la carótida, como cualquier área del sistema vascular, es muy importante llevar a cabo siempre un protocolo de estudio. En la carótida siempre se va a iniciar con rastreos transversales en escala de grises en tiempo real, desde el nacimiento de la carótida hasta la porción más alta que se pueda lograr. Los cortes longitudinales siempre se deben de hacer en 3 vistas: anterior, lateral y posterior, y con esto garantizamos la revisión adecuada de toda la carótida. Posteriormente, la adición de color y finalmente el aspecto tanto morfológico como hemodinámico que nos da el ultrasonido. Como estamos identificando, los cortes transversales desde el nacimiento de la carótida hasta la porción más alta, cortes longitudinales, agregar el color y tratar de que se pueda ver lo más alto posible para que no dejemos de explorar alguna zona en específico de la carótida. Recordar también algo muy importante: la pared arterial normal está conformada por 3 capas: la íntima, la media, la adventicia, y recordar que la separación entre íntima y media está dada por la lámina elástica interna y entre la media y adventicia por la lámina elástica externa. La carótida común es una arteria de baja resistencia. El flujo es laminar. Es bien importante recordar que la toma de muestras se debe de hacer exactamente en el centro del vaso, es donde existe el flujo laminar, ya que si lo hacemos pegado a las paredes, hay menor velocidad de los eritrocitos por la cercanía a esta. La carótida común tiene una diástole persistente. Aquí vemos la sístole, la diástole persistente, la ventana espectral libre de ecos, y la velocidad promedio normal para nuestra población es entre 80 y 110 centímetros sobre segundo. Aquí estamos viendo la toma de muestra perfectamente en el centro del vaso, con su angulación adecuada, y esto nos permite tener pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente y la ventana espectral libre de ecos. La carótida externa es una arteria de alta resistencia, irriga la piel y músculos faciales. La velocidad promedio es de 77 a 115 centímetros sobre segundo. Aquí estamos viendo lo que caracteriza una arteria de alta resistencia: pico sistólico alto, diástole que desciende rápidamente, y en algunas ocasiones no identificamos la diástole. La presencia de múltiples ramas es evidente, que nos permite identificar con nitidez que estamos con la carótida externa. Podemos identificar múltiples de sus ramas. La carótida interna, a comparación de la externa, es una arteria de baja resistencia. Esto implica nuevamente pico sistólico alto, diástole que desciende paulatinamente. En ocasiones no llega a la línea basal, la ventana espectral libre de ecos, como lo estamos identificando en esta zona. El calibre de la arteria carótida interna es el 50% de la común. Normalmente la común mide aproximadamente 8 milímetros. Esto implica que la carótida interna mide aproximadamente 4 a 5 milímetros. Ausencia de ramas durante su revisión, y siempre va a presentar una tortuosidad leve antes del sifón carotídeo. La velocidad sistólica debe de ser menor a los 100 centímetros sobre segundo para nuestra población. La comparación entre carótida externa y carótida interna es muy importante poder reconocerla. El tamaño: la carótida externa en un corte transversal es menor y la carótida interna es la rama de mayor tamaño.
El color durante el ciclo, la carótida externa va a presentar sístole y la ausencia en diástole, sin embargo, la carótida interna, el color es continuo durante todo el ciclo. Las ramas, como comentamos en la carótida externa, siempre están presentes y de la carótida interna rara vez podemos identificar alguna variante anatómica que nos dé alguna rama. La orientación de la carótida externa es anterior hacia la cara, ya que sabemos que irriga la cara, y la carótida interna es profunda y posterior hacia la mastoides para dar la irrigación hacia el cerebro. El Doppler, la carótida externa es de alta resistencia, la carótida interna es de baja resistencia, y la respuesta al golpeteo temporal en la carótida externa va a dar oscilaciones en el espectro y la carótida interna no presenta cambios cuando se hace la maniobra de golpeteo temporal. Siempre que se explora el sistema carotidio debe de continuarse con las arterias vertebrales. Recordar que es la primera rama de la subclavia, es una arteria de baja resistencia cuya velocidad normal aproximadamente es de 40 centímetros sobre segundo, penetra en C6 y sigue el trayecto de las apófisis transversas y siempre vamos a ver que el extremo distal es tortuoso a modo de una S. ¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido carotidio? Los ataques de isquemia transitoria siguen siendo la causa más frecuente como indicación para la realización de este estudio. La sospecha de enfermedad carotidia por los antecedentes patológicos del paciente o que se haya detectado la presencia de un soplo durante la exploración, amaurosis fugaz, oculopatía isquémica, seguimiento postquirúrgico. En aquellas cirugías mayores se está solicitando como preoperatorio para evitar cualquier problema durante el trans o el postquirúrgico. Toda tumoración palpable en la cara lateral del cuello debe de iniciar su estudio con ultrasonido para descartar algunas causas, como lo veremos a lo largo de la plática. Cada vez es más frecuente identificar enfermedad carotidia en aquellos pacientes que tienen tabaquismo positivo, en aquellos pacientes hipertensos, las dislipidemias con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia dan de manera temprana placas de ateroma. El paciente diabético también presenta de manera muy temprana enfermedad carotidia. Aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica y hemodiálisis tienen de manera muy temprana enfermedad carotidia y sus complicaciones. La enfermedad ateromatosa presenta un periodo preclínico sin signos o síntomas de la enfermedad. Sabemos muy bien que para que presente síntomas, generalmente debe tener entre un 60 y 70% de estenosis. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que sin tener una estenosis importante va a presentar sintomatología por la complicación de alguna placa de ateroma. Aquí el ultrasonido de alta resolución permite valorar el índice íntima media, que se considera como el parámetro preclínico más importante en el diagnóstico de aterosclerosis. El protocolo de medición íntima media se debe de realizar. Hay dos maneras que se reportan en la literatura como más frecuentes. Una de ellas es a 1 centímetro antes del bulbo carotidio y observen cómo se puede identificar nítidamente el índice íntima media, que es la línea ecogénica hasta la línea hipoecoica. Esto se considera el índice íntima media. Lo que se reporta con mayor frecuencia y se sugiere es la medición de la carótida común, el bulbo carotidio, que es un poco más de manera ascendente, y la región proximal de la carótida interna. Los equipos de hoy en día nos dan la gran facilidad de automáticamente generar las dos líneas que van a abarcar el índice íntima media y automáticamente nos dan las mediciones, lo que evita el factor humano para el error a la medición. La literatura reporta varios valores como normales y es un poco diferente para el sexo masculino y el sexo femenino. Lo más importante a considerar son aquellos que tienen más de 60 años, en donde se reporta como máximo normal 0.9 centímetros, para la mujer es un poco menor y lo iremos viendo a lo largo de la plática. El índice íntima media aumenta anualmente un promedio de 0.004 a 0.01 milímetros. El incremento acelerado del índice íntima media se ha visto asociado con niveles elevados de colesterol, triglicéridos o, como les hemos comentado, aquellos pacientes que tienen antecedente de diabetes mellitus, hipertensión o tabaquismo. En el proceso patológico de la placa aterosclerosa, incluye el engrosamiento de la pared desde el lumen hacia la membrana elástica interna.
Esto, por eso podemos identificar de manera temprana y oportuna los inicios de la enfermedad ateromatosa. Es menor en mujeres y es factor predictivo de ataques cardíacos. Se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen aumento de grosor íntima media, igualmente se puede ver a nivel de las coronarias y es un factor predisponente para saber que puede tener un infarto agudo del miocardio en algún momento de su vida. Los valores que se reportan en la literatura de acuerdo al consenso de diagnóstico de enfermedad carotidia llevado a cabo en San Francisco, esto fue en el 2002, reportan como carótida normal, cuando tiene pico sistólico máximo menor a 125 centímetros sobre segundo, y algo importante, el índice íntima media debe de ser totalmente normal. Menor al 50%, la velocidad es igual, menor a 125 centímetros sobre segundo, pero el índice íntima media aumenta y se observa la placa de ateroma. Del 50 al 69%, la velocidad es entre 125 y 230 centímetros sobre segundo. Mayor al 70%, la velocidad aumenta a más de 230 centímetros sobre segundo y, por supuesto, la medición de la estenosis del lumen y la oclusión con la ausencia de flujo. Es importante tomar en cuenta que la medición del porcentaje de estenosis se debe de hacer siempre en un corte transversal perfecto, ya que aquí podemos ver que si no se hace en un corte transversal, si hacemos el corte longitudinal podemos emitir algún diagnóstico erróneo. En este caso, en este corte longitudinal, no se ven placas de ateroma cuando sí las tiene el paciente. Si hacemos un corte longitudinal mal angulado, podemos subestimar o sobreestimar el porcentaje de estenosis. Esa es la razón por la cual se debe de hacer un corte transversal prácticamente perfecto y a continuación hacer la medición del porcentaje de estenosis, que dependiendo del equipo nos va diciendo cuál es el protocolo para poderlo medir. En este caso, 47% de estenosis. Es también relevante tener en cuenta que la formación de la placa de ateroma y por qué se va a complicar. Aquí estamos identificando las lipoproteínas, el colesterol de bajo peso, cómo atraviesa el endotelio, se va a colocar, se va a ubicar a nivel de la íntima. Aquí vemos cómo va penetrando, va haciendo todo lo posible hasta que logra penetrar a nivel de la íntima. Aquí estamos viendo varios cúmulos de colesterol. Posteriormente va a haber infiltración de monocitos y transformación a macrófagos. Aquí vemos los macrófagos cómo tratan de eliminar el colesterol. Sin embargo, no es posible en la gran mayoría de las ocasiones y forman estas células espumosas que son la formación de las placas de ateroma. En cuanto se va acumulando, va requiriendo mayor cantidad de neovascularización. Cuando estos vasos no pueden nutrir adecuadamente la placa de ateroma, entonces se van a presentar las complicaciones que veremos posteriormente, como son la zona de hemorragia y posteriormente cuando esta zona de hemorragia es muy importante, va a haber una úlcera superficial con la liberación de fragmentos al torrente sanguíneo. Aquí vemos cuando se va acumulando la placa de ateroma, cómo va aumentando el calibre, cómo va aumentando el porcentaje de estenosis, y cada vez es mayor el porcentaje de estenosis una vez que estamos viendo el corte de un vaso de manera transversal. Repasando un poco, aquí estamos viendo la carótida normal con sus capas, la formación de la placa de ateroma que puede continuar hasta seguir a una estenosis severa, puede continuar hacia la complicación de esta. Aquí estamos viendo la placa de ateroma con su núcleo lipídico, la cápsula perfectamente definida, la cápsula fibrosa, pero cuando tiene zonas de hemorragia puede haber un área de úlcera superficial con liberación de fragmentos al torrente sanguíneo, con la consecuente complicación sobre todo hacia nivel cerebral. Por ultrasonido se dividen en 5 tipos las placas de ateroma y es una información importante para la toma de decisión del área quirúrgica o médica. El tipo 1 y 2 son aquellas que están complicadas. La tipo 1 es uniformemente hipoecoica, la tipo 2 predominantemente hipoecoica, la tipo 3 predominantemente hiperecoica, la 4 uniformemente hiperecoica y las 5 son las placas calcificadas. Como les comentaba, las que tienen más riesgo son las placas heterogéneas, que es la placa tipo 1 y 2.
Una vez que hemos identificado una placa de ateroma, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero, el tamaño de esta con el porcentaje de estenosis, la composición y la estructura de acuerdo a su ecogenicidad, si es homogénea o heterogénea, y la superficie, si es lisa o si ya empieza a tener alguna complicación, que puede ser la irregularidad de esta por alguna úlcera o erosión de la misma. Aquí estamos viendo en corte transversal, una vez que hemos identificado la placa de ateroma, tomamos el porcentaje de estenosis, en este caso 33% de estenosis. En el corte longitudinal hacemos la visualización del trayecto y de la extensión de la placa de ateroma y hacemos los cortes hasta la porción más alta para que tengan un panorama total de esta patología. Aquí nuevamente estamos identificando una placa de ateroma con gran cantidad de calcificaciones, con un porcentaje de estenosis menor al 50%, y en el corte longitudinal también tenemos que demostrar que las placas se localizan tanto en la pared anterior como en la pared posterior, que es una placa de superficie lisa, que tiene varios segmentos con aumento y disminución del calibre. Esta información es muy importante para la toma de decisión. Cuando la placa es estable o no complicada, vean, la cápsula es gruesa, con el núcleo lipídico pequeño, no tiene ninguna complicación. Aquí estamos viendo la cápsula gruesa sin complicaciones. Y la placa inestable, que es la que tiene mayor riesgo, con la presencia de fisuras, con áreas de hemorragia, e incluso estas pequeñas úlceras que nos están hablando de que ya se desprendieron pequeños fragmentos y pasaron al torrente sanguíneo. Se estima que entre el 50 y 60% de los pacientes con ataques de isquemia transitoria tienen menos del 50% de estenosis, sin embargo, pueden presentar por lo menos un evento embólico a lo largo de la edad. Aquí estamos identificando una placa de ateroma en donde podemos ver la superficie totalmente lisa, sin problemas. En el corte longitudinal, la placa se observa de características regulares, es totalmente homogénea, tiene una pequeña placa hacia la parte anterior, una pequeña placa con extensión desde el bulbo hacia la parte inferior. Recordar que el bulbo carotidio es la zona donde se forman con mayor frecuencia las placas de ateroma. Volvemos a ver pequeñas placas de ateroma hacia la región del bulbo carotidio, siempre siguiendo la extensión de las mismas. Aquí estamos viendo disminución de la luz, placa de ateroma en la parte anterior, en la parte posterior, y en el corte histológico estas son las características, una placa homogénea, cuya superficie es totalmente regular, lo que hace que no tenga complicaciones y solamente se le da seguimiento. Cuando identificamos solamente una pequeña placa, dentro del protocolo es continuar los niveles superiores. Aquí vemos que aumenta el porcentaje de estenosis. Si lo hacemos más alto, vean, ya la placa disminuye mucho más el calibre. Aquí tenemos 52% de estenosis. Incluso en la parte más alta es donde podemos identificar que ya esta placa está presentando una serie de complicaciones y no quedarnos con el primero o el segundo corte, ya que el más importante es el que se encuentra en la porción más alta de la carótida. Nuevamente, placas de ateroma no complicadas. El uso del color nos permite identificar con mayor nitidez la superficie de esta. Vemos que la placa no está complicada, es de alto contenido lipídico, la superficie es totalmente regular, porcentaje de estenosis del 55%, sin complicaciones, y el color, como les comentaba, siempre nos permite delimitar con precisión el inicio de la placa hasta dónde se localiza. Aquí estamos viendo un corte histológico con el alto contenido lipídico de este tipo de placas de ateroma. Cuando el porcentaje de estenosis aumenta, observen cómo hay una cantidad de vasos, una cantidad de eritrocitos que están haciendo una turbulencia en la parte interna, y esto puede condicionar problemas del punto de vista hemodinámico. Aquí estamos viendo la cantidad de eritrocitos que intentan pasar, y el roce constante de estos eritrocitos pueden ocasionar que haya erosión o desprendimiento de las pequeñas placas que se pueden estar formando en ese sitio. Continuamos el porcentaje de estenosis. Esta es una placa igual no complicada, sin embargo ya tiene 70% de estenosis. Observen que el color nos permite definir con precisión estas pequeñas áreas de turbulencia manifestadas por este mosaico que ya no es el rojo
homogéneo que estábamos viendo, puesto que disminuye el calibre y genera estas zonas de turbulencia para tratar de vencer el obstáculo. Aquí vemos el color rojo, como es homogéneo, sin embargo, en la zona de estenosis se genera este mosaico y nos está hablando que es la zona que tiene mayor alteración hemodinámica, manifestada primero por el mosaico de colores y posteriormente veremos el aspecto hemodinámico en el trazo del Doppler. Como les decía, es importante no solamente quedarnos hacia la carótida común, en este caso ascendiendo hacia la bifurcación, tiene placa de ateroma, tanto la carótida externa como la carótida interna, siendo importante la de la carótida interna, ya que está disminuyendo del 42, un poco más, el porcentaje de estenosis. Continuamos con mayor porcentaje de estenosis y como les comento, se mide en el diámetro transversal. Este mosaico de colores nos está dando la información desde el punto de vista morfológico de que existe alteración hemodinámica en este sitio, manifestado por este mosaico de color, tratando de vencer el obstáculo y que la circulación ascienda hacia la parte cefálica. Si tomamos la muestra exactamente en la zona donde tiene mayor estenosis o mayor mosaico de diferentes colores, observen, la velocidad aumenta hasta 593 centímetros sobre segundo, se pierde la ventana espectral y esta es una repercusión hemodinámica muy severa que esta información le va a permitir al cirujano o al clínico tomar la decisión desde el punto de vista de manejo de estos pacientes. Cuando las placas de ateroma tienen algún problema, como decíamos, de que la neovascularización empieza a tener problemas, vamos a tener estas pequeñas zonas de hemorragia que ultrasonido nos permite definir con gran precisión cuando empiezan estas pequeñas complicaciones. Aquí vemos una zona hipoecogénica bien definida en el interior de esta placa de ateroma y en la superficie ya es una superficie por un lado regular, sin embargo el resto de la placa tiene una solución de continuidad que nos habla de que es una úlcera, ya se desprendió algún fragmento y pasó al torrente sanguíneo. Estas son unas placas de ateroma que se forman en pila de monedas, son muy peligrosas, puesto que el choque continuo de la sangre a esta superficie, en donde ya existe una pequeña zona endeble, puede condicionar con el choque constante de la sangre para vencer este porcentaje de estenosis, el desprendimiento de este pequeño fragmento y lo que sucede es lo que vemos en esta imagen. Aquí vemos los eritrocitos y con el paso constante ya se han desprendido fragmentos, muchos fragmentos de la placa de ateroma que por la misma velocidad se van a ir a alojar a la circulación cerebral. Aquí vemos cómo el choque constante hace que se liberen estos pequeños fragmentos y esto va a provocar problemas serios a nivel de la circulación cerebral. Como observamos, incrementa el porcentaje de estenosis o antes de que llegue el porcentaje de estenosis tan severo, el choque constante del flujo sanguíneo hace que se desprenda la placa de ateroma y nos va a condicionar un ataque de isquemia y la consecuencia va a depender del sitio donde se haya alojado. En el paciente diabético y en el paciente fumador crónico, lo que vemos son una enfermedad multiinfarto por pequeños fragmentos que se van desprendiendo a lo largo de la vida de los pacientes. Cuando esta placa se ha complicado, es muy sencillo de identificar por ultrasonido. Aquí vemos la disminución del calibre en un corte transversal de la carótida común cercana al bulbo carotidio, en donde la placa de ateroma es totalmente heterogénea. Vemos áreas de disminución de ecogenicidad y estas áreas donde está prácticamente a punto de desprenderse la placa de ateroma. Estas imágenes hipoecogénicas en el interior de la placa nos están identificando las zonas de hemorragia, solución de continuidad tanto en la parte superior y medial como en la parte superior y externa, en donde les comento este pequeño fragmento al roce constante del flujo sanguíneo en la superficie, va a desprenderlo en cualquier momento y esto es un problema que puede prevenirse cuando se detectan de manera oportuna. Aquí vean, la placa de ateroma también la tiene hacia la parte interior de la carótida común. Es una placa que aún no está complicada en esta zona, sin embargo, la placa de la parte posterior está totalmente complicada. Veamos en el corte longitudinal nos muestra la placa de ateroma
con áreas de hemorragia, como se pueden observar en estos sitios, y la solución de continuidad que se puede ver en la superficie, en la parte superior de esta placa de ateroma, con algunos pequeños fragmentos próximos a desprenderse, que con el choque continuo de la sangre a este nivel va a hacer que por la hemodinamia se localicen hacia el cerebro. Veamos, aumenta el porcentaje de estenosis y las placas, más placas complicadas, que deben de señalarse perfectamente bien. Aquí vemos hacia la parte anterior y la parte posterior de la carótida con áreas de hemorragia, áreas de solución de continuidad, que tal vez en este corte se puede identificar mejor cómo vemos una zona de hemorragia, esta zona hipoecoica de bordes mal definidos en el interior de esta placa. Todavía tiene un pequeño segmento que no se ha ulcerado, pero aquí ya podemos ver que ya tiene áreas con solución de continuidad, y esta pequeña imagen en pila de monedas es lo que sabemos muy bien que se va a complicar en cualquier momento de la evolución de esta enfermedad carotidia. Aumenta el porcentaje de estenosis, aumenta la cantidad de placas complicadas. Siempre hay que identificar cómo se encuentran en la parte anterior. La parte posterior a nivel del bulbo carotidio, estamos observando estas pequeñas complicaciones manifestadas por solución de continuidad en donde ya hubo una pequeña úlcera. Aquí se está delimitando una imagen hipoecogénica que nos está hablando de lo endeble de la superficie de esta placa, que en cualquier momento se puede desprender. Aquí nuevamente áreas de solución de continuidad en donde nos está permitiendo predecir que en cualquier momento se puede desprender o un pequeño fragmento, un fragmento de mayor calibre, que esto puede condicionar en un futuro cercano un infarto cerebral con las consecuencias muy importantes. Cuando el paciente se ha decidido que el manejo sea quirúrgico, aquí es necesario tener en mente cómo hacen una endarterectomía carotidia para poderlo traspolar a las imágenes que vemos. Lo que hacen originalmente, o lo que hacen inicialmente los cirujanos vasculares es identificar perfectamente bien la carótida común. Aquí están las ramas. Hacen una oclusión parcial a nivel de la carótida común para poder hacer la incisión. En este caso va de la común a la carótida interna. Aquí exponen la placa de ateroma, ven las características. Esto es una cirugía que daría la impresión de que es muy sencilla. Tienen que tener mucha habilidad para que en los 14 a 16 minutos que están ocluyendo esta carótida no tenga complicaciones en el flujo cerebral. Aquí ya tienen perfectamente identificada la placa de ateroma. Aquí inician la endarterectomía. Aquí vean cómo empiezan a hacer la disección con la tracción de la placa, y una vez que se ha extraído la placa pueden comprobar que es una placa complicada. Aquí vemos múltiples áreas de hemorragia y zonas de úlcera que evitaron que en un futuro cercano este paciente tuviera enfermedad multiinfarto o un infarto más importante. Este otro caso en donde vemos ya tiene una úlcera, es una placa de ateroma complicada tipo 1, con un porcentaje de estenosis del 50%, o sea, no tiene síntomas en cuanto al porcentaje de estenosis. Sin embargo, la sintomatología era por problema cerebral. Hacemos la caracterización, ya les comentaba, es importante definir perfectamente tanto el interior como la parte superior de la placa de ateroma. Aquí vemos el corte longitudinal en donde nuevamente hay una pequeña placa que prácticamente está separada del resto de la placa de ateroma. Cuando lo someten a endarterectomía, vean, tiene amplias zonas de hemorragia de la placa de ateroma y estas úlceras que nos están hablando ya de la gran complicación que tuvo este paciente a lo largo de la evolución. Porcentajes de estenosis superiores, aquí tenemos un porcentaje de estenosis prácticamente del 70%. En corte transversal, este caso ya tiene un cuadro clínico franco de hipoperfusión por problema carotidio. En el corte transversal es importante, nuevamente les recalco, hacer el mapeo para que el cirujano o el clínico sepa desde dónde puede tener problemas y no solamente estudiar la zona con mayor afección.
Cuando el porcentaje de estenosis incrementa, vean, aquí podemos ver el mosaico del color, cómo se altera por la turbulencia que tiene, en este caso 71-75% de estenosis. Cuando vemos el corte histológico, las zonas de hemorragia y el porcentaje de estenosis tan severo que genera la alteración hemodinámica. Aquí estamos tomando, el aspecto hemodinámico. Siempre se debe de tomar no más allá de 1 centímetro previo al problema, ya que el aspecto hemodinámico vuelve a la normalidad. En este caso vemos un pico sistólico máximo de 100 centímetros sobre segundo, y en la zona de mayor estenosis aumenta casi a 300 centímetros sobre segundo, lo que habla de una importante repercusión hemodinámica. Mayor porcentaje de estenosis, definimos perfectamente bien la placa de atenoma. Vean cómo es muy evidente cómo el área de flujo normal se delimita por el color rojo homogéneo, y posteriormente este mosaico de colores que nos habla dónde inicia el problema hemodinámico severo y que se extiende a lo largo de la carótida interna. Aquí vean cómo prácticamente es un flujo laminar turbulento en la parte distal, es un flujo apenas perceptible. Aquí lo vemos el porcentaje de estenosis de más del 95% de estenosis. Lo medimos en donde inicia el porcentaje de estenosis y hasta la parte más alta. Aquí vemos el corte, cómo queda perfectamente bien comparado el corte histológico con lo que corresponde con la imagen de ultrasonido. Y cuando extraen este material, es un material que prácticamente estaba fluyendo la totalidad de la carótida, del bulbo carotidio hacia la carótida interna, esto mediante endardectomía. Este es el material que nosotros estamos identificando y que está condicionando esa estenosis tan severa. Cuando llegan a la oclusión, si la oclusión no es no tiene mayor tiempo de evolución, vemos el calibre todavía conservado, sin embargo la luz totalmente obliterada por este material ecogénico. Y lo importante, ya sabemos que está ocluida, sin embargo, la información que le podemos dar al clínico o al cirujano vascular es si en alguna porción existe recanalización por el flujo del lado contralateral, como es este caso, tiene obstrucción de la carótida común, sin embargo, tiene revascularización por reflujo del lado contralateral. Cuando ya la obstrucción es crónica, el calibre del vaso es subnormal, es un calibre disminuido, la ecogenicidad es muy elevada, y vean, el vaso prácticamente no distiende, es un vaso disminuido de calibre, con obstrucción en todo el trayecto del calibre o de la luz de este vaso. Aquí vemos una obstrucción de la carótida interna, es una obstrucción ya de cierto tiempo, donde identificamos el inicio de la carótida interna y totalmente obliterada por esta imagen ecogénica con múltiples calcificaciones en el interior. Se confirma por el color que no existe flujo en el interior. Aquí observen, tiene flujo todavía en la carótida común, se deriva hacia la carótida externa, sin embargo no hay nada de flujo en el interior de la carótida interna, y observamos cómo en la parte más alta puede existir un poco de reflujo por el lado contralateral. Cambiando de la patología ya al tema de otras entidades de la carótida, en este caso un paciente que posterior a una herida por arma de fuego presenta aumento de volumen de la cara lateral del cuello, y se palpa tril, se hace un ultrasonido, que es la manera más sencilla de identificar este problema. Se identifica la carótida, la yugular, y vean, hay una fístula carótido yugular con esta gran turbulencia, ya que la velocidad que maneja la carótida es mucho mayor que la velocidad que maneja la yugular, y aquí podemos ver, aquí se identifica perfectamente bien dónde está el paso, y esta es una fístula postraumática de la carótida. En este caso, estamos haciendo el corte más inferior en el nacimiento de la carótida común. Hacemos el corte más alto, vemos que está libre de problema en ese sitio.
Nos vamos hasta la bifurcación, aquí vemos la bifurcación de la carótida externa y carótida interna, y unos milímetros más alto podemos identificar que la carótida interna aumenta importantemente de diámetro sin problemas internos, pero si comentamos que mide aproximadamente la mitad de la carótida común, esta es la carótida común y vean, la carótida interna está totalmente dilatada. Nos vamos un poquito más alto y vean, es una gran dilatación de la carótida interna, y cuando ponemos el color es muy evidente que se trata de un aneurisma de la carótida interna con la imagen típica de esta. Aquí estamos viendo la carótida interna de calibre normal, el gran aneurisma de la carótida interna. Aquí vemos la pieza donde nos hicieron favor los cirujanos vasculares de facilitarla para hacer la comparación entre el estudio de Doppler color y el estudio de patología. Aquí podemos, gracias al B-Flow, podemos identificar el calibre normal, el gran aneurisma y cómo regresa milímetros después al calibre normal. En un paciente post un accidente de automóvil, tiene un traumatismo y empieza a tener problemas vasculares. En el corte transversal, en vez de ver la luz totalmente anecoica, vemos una pequeña membrana que en el corte longitudinal se identifica perfectamente bien. Esto es secundario a una disección de la carótida de tipo postraumático, que en el B-Flow se puede identificar muy bien por esta banda hipoecoica en la totalidad o en la integridad de la carótida común. En las patologías de tipo reumatológico, como es la arteritis de Takayasu o ortoarteritis de tipo inespecífico, cuando se hacían solamente los estudios con medio de contraste, se identificaba la disminución de la luz o del calibre de toda la arteria y no se tenía la información de lo que sucede en el exterior. Lo que estamos viendo al hacer el ultrasonido, que es el método ideal para identificar las paredes, vemos que la pared de la arteria está totalmente engrosada, la luz totalmente disminuida por este proceso reumatológico autoinmune, y con el color nos permite y nos facilita ver la realidad del calibre de la luz, que podemos ver que todavía está permeable con alta resistencia de las paredes por la infiltración del proceso patológico de base. Una entidad que vemos con frecuencia y cada vez más frecuente es aquellos pacientes que tienen sintomatología similar a la enfermedad ateromatosa, pero que no es debido a la enfermedad ateromatosa, sino debido a la angulación de la carótida interna, llamado como kinking, llamado como bucle carotidio o dolicocarótidas, que pueden ser de dos tipos, y dependiendo de la angulación de estas, va a ser la sintomatología. Entre más angulado, más problemas puede tener el paciente, ya que va a tener espasmos y dependiendo del espasmo va a ser la patología que tenga el paciente en ese momento. Es importante, como les he comentado, no quedarse en el inicio de la carótida. Lo que hemos visto es que muchos de los estudios se concretan al extremo proximal de la carótida interna. Si lo hubiéramos dejado en este extremo, no hubiéramos hecho el diagnóstico. Observen, vemos perfectamente homogéneo el área de color. Sin embargo, algo llama la atención en la porción distal de la carótida interna, que al hacer un rastreo con mayor profundidad, vemos que el extremo distal efectivamente es un extremo patológico, en donde estamos identificando esta imagen a modo de una S. Es un bucle carotidio que tiene dos zonas con gran turbulencia, y esto lo que puede condicionar es que en algún momento pueda tener un espasmo o varios espasmos y condicionar infarto en cualquier momento de la vida. Aquí estamos identificando si normalmente tiene 50 o 60 centímetros sobre segundo. En el sitio exacto del bucle carotidio aumenta a 208 centímetros sobre segundo, y esto puede condicionar en cualquier momento el espasmo en menor o mayor grado. Una reconstrucción tridimensional, vean, sí es muy evidente las zonas donde cambia el color de la patología que se puede generar por estos bucles. Ya cuando hacemos una reconstrucción con mayor profundidad, vean el calibre normal de la carótida interna, pero al hacer este bucle tiene que vencer este obstáculo proximal, el obstáculo distal, y con cada vez que aumente la velocidad, lo que va a generar es que haya un espasmo. Pero estos bucles se pueden generar desde el nacimiento de la común, y lo más frecuente es que lo veamos a nivel de la carótida interna. Pero observen, el flujo en este sitio es de 135 centímetros sobre segundo, y exactamente en donde está la angulación
aumenta a 260 centímetros sobre segundo. En cualquier momento de tanto chocar el flujo sanguíneo en este sitio, puede generar un espasmo con la hipovascularidad en la porción cerebral. Estos son casos de carótida interna en donde, les comento, si no se explora la parte más alta, podemos caer en un diagnóstico erróneo de una carótida normal, cuando este bucle carotidio puede condicionar enfermedad o un infarto muy importante. Aquí vemos varios casos de la importancia de hacer el diagnóstico de estos bucles carotidios o quinquilcarotidio. Puede ser el nacimiento, como estamos viendo en esta imagen, que se ve perfectamente bien en esta reconstrucción de angiotomografía. Y vean cómo la diferencia con otros métodos de imágenes que nosotros estamos viendo, el aspecto hemodinámico. Lo que genera el organismo es aumentar la velocidad y el choque constante en el sitio donde está la angulación hace que haya un espasmo con el consiguiente infarto en el sitio donde se haya llevado a cabo. Los cambios postquirúrgicos, que es otra de las indicaciones del ultrasonido carotidio, se pueden valorar perfectamente bien con ultrasonido. Aquí estamos viendo la sutura que se ha llevado a cabo en posterior a una endarterectomía, es un procedimiento quirúrgico. Por ultrasonido podemos definir, por un lado, los puntos de sutura, podemos identificar cómo están las paredes, los puntos de sutura, y es un control ideal para saber si tiene o no complicaciones. Si se ha decidido que el tratamiento sea mediante terapia endovascular, mediante la colocación de stents, aquí estamos identificando cómo está la placa de ateroma totalmente desplazada de manera cefálica y de manera posterior por la colocación, en este caso, de 3 stents, y con el color podemos llegar a la conclusión que no ha tenido complicaciones en el manejo de este paciente. Los stents los podemos identificar y es muy importante localizar el inicio de los stents, tratar de sacar toda la extensión, como lo estamos viendo aquí. Aquí inicia a nivel del bulbo carotidio, se extiende hasta la carótida interna y tratar de sacar lo mayor distal de este stent para poder identificar si existe o no algún problema. Vean en este caso cómo desplaza de manera anterior y posterior las placas de ateroma, pero el interior de este stent está perfectamente permeable, por lo que no tiene problemas post-tratamiento de este caso. Controles postquirúrgicos, en este caso podemos identificar paciente posoperado de una endarterectomía carotídea que presentó fiebre, aumento de volumen, y con ultrasonido es muy sencillo observar que la relación de la yugular, la carótida, y aquí estamos observando la pared y una imagen hipoecogénica de bordes mal definidos que está localizándose hacia los tejidos blandos y va desecando los tejidos blandos hasta prácticamente la superficie. Esto en relación a un absceso que se formó periquirúrgico. Aquí estamos viendo la pared y el absceso está tomando prácticamente la pared de la arteria, cómo va disecando los planos y cómo solo va tratando de buscar el sitio donde debe de drenar. Lo importante aquí es ver si hay alguna alteración desde el punto de vista hemodinámico para que tomen la decisión ideal desde el punto de vista quirúrgico. Como comentamos, cualquier alteración o cualquier aumento de volumen de la cara lateral del cuello debe de ser estudiada por ultrasonido. Esos son el caso de los globos carotidios para gangliomas, en donde, de acuerdo a la localización, es decir, si se encuentra perfectamente delimitado, si se encuentra en contacto con las arterias, si está rebasando las arterias, va a ser la clasificación de Chamblin y dependiendo de eso, es el manejo que decide el cirujano vascular de estos tumores de cuerpo carotidio. Ultrasonido nos permite definir con gran precisión y facilidad una tumoración hipoecogénica que abre la bifurcación carotidia, que es una tumoración hipervascular, que los vasos son predominantemente ramas de la carótida externa. Vean la gran cantidad de vasos. Aquí estamos viendo que pueden ser uni o bilaterales. En esta angiotomografía se ve un gran globus carotidio en una de las bifurcaciones y en la contralateral estamos identificando otro globus, pero de menor tamaño. Siempre son tumores hipervasculares. Aquí vemos la carótida común, la carótida externa y la carótida interna pasando, y la irrigación que se ve de manera muy importante en el interior de este globus. Aquí vemos una reconstrucción tridimensional con la sustracción de esta reconstrucción, en donde ven la gran cantidad de vasos que tienen en el interior.
Aquí vemos la comparación con la angiotomografía y un detalle muy importante es que dependiendo de la evolución de este glomus, puede generar circulación colateral que debe de saberla el cirujano vascular, ya que estos vasos manejan velocidades elevadas y en el momento de hacer alguna incisión, si no se tiene esta precaución, puede generar problemas y complicaciones postquirúrgicas. Aquí vemos cómo se ve en escala de grises, una tumoración hipovascular, hipoecogénica con gran cantidad de vasos. Estas imágenes anecoicas en el interior hablan de la presencia de vascularidad que abre y separa la bifurcación. Cuando colocamos el color, está presentándonos la gran cantidad de vasos que irrigan esta tumoración. Con el power podemos ver la gran cantidad de vasos pequeños y nuevamente identificar esta circulación colateral que en muchas ocasiones se va a lo largo y rodeando toda la carótida común y ese dato es muy, muy importante para la toma de decisión del aspecto quirúrgico. Hemos revisado de manera breve los aspectos más importantes de la patología carotidia, desde los protocolos hasta la patología que podemos identificar con este método de imagen, que es un método de imagen muy noble y que nos da una gran información. Es el único método de imagen que valora con exactitud las paredes vasculares. No hay otro método de imagen que nos permita identificar las placas de ateroma en vivo y desde las etapas más tempranas que están descritas. Detecta precozmente la arteriosclerosis, esto mediante la medición del índice íntima media. Es operador dependiente en algunos casos, ya que como vimos, los estudios pueden quedar subóptimos, ya que no están abarcando las porciones más distales. Como guía de procedimientos intervencionistas es el método de elección. Es un método que todos sabemos que carece de radiación. Es accesible porque lo podemos hacer tanto en el consultorio como en la cama del paciente, como en una sala de rayos X, etcétera. Y transportable. Esto es una gran ventaja para los estudios de ultrasonido. Y sin duda alguna es el único método que nos permite obtener de manera prácticamente en el momento que estamos haciendo el estudio, de obtener la información tanto anatómica y morfológica como hemodinámica. De este modo hemos hecho esta revisión, espero que no queden dudas al respecto y en la siguiente plática que daremos veremos cómo afecta a la carótida y a otras arterias del organismo el consumo de tabaquismo y los cambios que estamos viendo ahora con esta entidad que es el SARS-CoV-2 en el COVID-19. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.